Los planos que se pueden grabar con una cámara varían según la distancia de la cámara al objeto enfocado, el ángulo de la cámara y el punto de vista. Son la base para formar el encuadre de una escena y afectan a la experiencia del público al ver el vídeo. 1. Plano general PG, muestra una vista amplia del lugar donde se desarrolla la acción. Es útil para establecer el contexto o el entorno donde se desarrolla la acción. Muestra todo el sujeto, de la cabeza a los pies, y se utiliza habitualmente para retratar personajes en acción. Plano americano, corta al sujeto aproximadamente a la altura de la rodilla. Se utilizaba a menudo en las películas del oeste para mostrar a los pistoleros con las manos cerca de sus armas. Muestra al sujeto de cintura para arriba. Este plano se utiliza a menudo para mostrar interacciones entre personajes. Primer plano, muestra al sujeto de pecho para arriba. Este plano se utiliza para centrarse en la expresión facial y las emociones del personaje. Se centra en un objeto o en una parte específica del sujeto, como los ojos o las manos. Se utiliza para resaltar detalles importantes para la narración. Los primeros planos también pueden definirse por la posición de la cámara en relación con el sujeto. Plano normal, la cámara está al mismo nivel que el sujeto, como en la visión cotidiana. La cámara está por encima del sujeto, apuntando hacia abajo. Puede utilizarse para hacer que el sujeto parezca más pequeño, más débil o más vulnerable. 3. Primer plano, la cámara está debajo del sujeto, apuntando hacia arriba. Puede utilizarse para hacer que el sujeto parezca más grande, más poderoso o más imponente. 4. Primer plano, la cámara está directamente encima del sujeto, en un ángulo de 90 grados. Puede crear un efecto dramático o inquietante. Por último, es importante recordar que los cineastas siguen inventando nuevas formas de contar sus historias, por lo que siempre se están creando nuevos tipos de planos. 9. Los movimientos de una videocámara pueden dividirse en físicos, ópticos y digitales, y cada uno de ellos tiene sus características y usos específicos. Movimientos físicos, aquellos en los que la cámara se desplaza físicamente en el espacio. Panorama, paneo. El movimiento de la cámara se realiza sobre el eje horizontal, de izquierda a derecha o viceversa. Inclinación, la cámara se mueve verticalmente, ya sea de arriba a abajo o de abajo a arriba. Cuando el movimiento es de abajo hacia arriba, se denomina tilt-up. Lateral o camión, el movimiento de la cámara es lateral, de izquierda a derecha o viceversa, siguiendo a un personaje o explorando un lugar. Camión, la cámara mantiene la misma distancia del sujeto mientras éste se mueve, creando un efecto de acompañamiento. Movimientos ópticos, son aquellos en los que el acercamiento o alejamiento se realiza cambiando internamente el objetivo de la cámara. Zoom, se produce cuando se utiliza un objetivo de distancia focal variable y se modifica esta distancia para acercarse o alejarse del objeto. Movimientos digitales, son los movimientos que se realizan en postproducción, a través del software de edición de vídeo. Pueden incluir zoom digital, desplazamiento lateral, inclinación, entre otros. Es importante destacar que estos movimientos pueden no tener la misma calidad que los movimientos físicos u ópticos, ya que dependen de la resolución de la imagen original. Estos son solo algunos ejemplos de los principales movimientos de cámara utilizados en la producción de vídeo. Cada uno de ellos puede utilizarse de distintas maneras para crear efectos y sensaciones diferentes, según el contexto y el propósito de la escena.